Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 426. Callejón Nocturno. Los ojos de Lupin y los demás se volvieron hacia Jon. Para ser honesto, desde que Jon se había vuelto más joven, su apariencia actual no daba exactamente la impresión de confiabilidad. Después de todo, cuando un niño de 6 años se paraba frente a ti y decía que iría tras un mago de primera clase actualmente en la cima del mundo mágico, la primera reacción de una persona normal sería que el niño era bastante divertido. Pero por supuesto, Lupin y los demás no tomaron la apariencia de Jon como realidad. Incluso podría argumentarse que la apariencia de Jon era el mejor engaño, y nadie desconfiaría de un niño que ni siquiera pareciera estar inscrito en una escuela de magia. Después de escuchar las palabras de Jon, Dumbledore habló. Si es Jon quien te sigue, no hay problema. No podemos enviar a mucha gente a Gran Bretaña, pero puedes fingir ser madre e hijo. Esta combinación no llamaría la atención al moverse por Gran Bretaña y nadie sospecharía que los magos de Witching Horizon enviarían a un niño pequeño para infiltrarse en el campamento enemigo. Lily giró la cabeza y miró a Jon, quien por supuesto sabía qué tipo de hazañas había realizado Jon en el recién concluido torneo de los Tres Magos. Se podía decir con seguridad que no había nadie más en la Orden del Fénix en ese momento a quien se le pudiera dar más crédito por luchar contra Voldemort que a él. Si Jon no siente que necesita tomarse un tiempo libre, no tengo ningún problema con eso. Jon negó con la cabeza ante eso. El ciclo de competición entre el torneo de los Tres Magos fue lo suficientemente largo como para no sentirme cansado ni necesitar un descanso, y aunque mi cuerpo es más pequeño ahora, no ha causado ningún cambio ni en mi magia ni en mi estado físico, así que no hay problema en ir a Gran Bretaña. Ninguno de los dos tuvo problemas y Dumbledore finalmente miró a Lily y dijo con inmensa seriedad. Tengo una petición más. Si no pueden localizar a Snape en Gran Bretaña, pueden lidiar con las circunstancias generales a medida que las encuentren, pero si se encuentran con una emergencia, tendrán que escuchar a Jon. Lily, por su parte, asintió con la cabeza en señal de acuerdo sin dudarlo ante esto. No era que confiara plenamente en Jon, pero no podía esperar más. Cada segundo que pasara allí suponía el riesgo de que Snape escapara por completo, así que ahora accedía a lo que Dumbledore le pidiera primero. Dumbledore también podía ver que la paciencia de Lily estaba en su límite en este punto, y no dijo mucho más. Vámonos. Recuerda, si la situación se alarga en Gran Bretaña y necesitas una identidad legal, ve a la tienda de artículos de broma del Callejón Diagon y habla con el dependiente. Él es nuestro nuevo punto de conexión en Gran Bretaña. Lily dejó de demorarse mientras agarraba la mano de Jon y procedió a llevarlo con ella afuera, donde apareció en el lugar y desapareció de los aposentos de los Aurores. Solo Dumbledore, Lupin y los demás quedaron en la escena. Fue solo en ese momento que tanto Lupin como Moody sintieron que la decisión de Dumbledore de permitir que tanto Lily como Jon viajaran a Gran Bretaña había sido tomada un tanto apresurada. No conocían el secreto de Jon Animagus, aunque la transformación de Jon en un niño de 6 años después de participar en el torneo de los Tres Magos se había difundido por toda Europa por esos periódicos mágicos, nadie pensó siquiera en la dirección de que podría convertirse en un fénix y podría resucitar, y muchas personas especularon que Jon probablemente usó alguna magia especial en el castillo de Hogwarts que lo hizo convertirse en este estado. Así que, aunque no dudaban de la fuerza de Jon, todavía no sabían si sería seguro adentrarse en Gran Bretaña de esa manera con solo Lily y Jon. Dumbledore no explicó mucho sobre esto, pero simplemente les dijo que hicieran lo que se suponía que debían hacer y que mantuvieran en secreto la noticia del escape de Snape de la prisión para que ninguna palabra pudiera salir a la luz. Lo bueno fue que este era el núcleo del horizonte de las brujas, y los magos que se alojaban aquí eran todos magos de confianza, por lo que no había necesidad de preocuparse de que la información se filtrara tan rápido. Una vez que Lupin y los demás se fueron, Dumbledore miró hacia el oeste y murmuró para sí mismo o para alguien más. ¡Qué amor tan odioso y patético! Las manos de Lily estaban frías, algo que Jon había sentido cuando tenía 11 años.
En ese momento se le exigió elegir entre los dos, Bart y J.R. y Lily, y aunque todavía no había verificado a fondo la identidad de Lily, no dudó en elegir el vagón de Hogwarts tras conocer el nombre de Bart y J.R. Fue a partir de ese momento que su destino quedó profundamente ligado al de la banda de Dumbledore. Así que, aunque nunca lo había demostrado abiertamente, Jon siempre había sentido una profunda gratitud por Lily en su corazón. Para ellos, arriesgar sus vidas para arrebatar a los estudiantes de los hombres de Voldemort podría haber sido un acto de deber, pero fue un acto completamente desinteresado lo que sacó a Jon del pozo sin fondo. De lo contrario, incluso si Jon hubiera descubierto que Barty J.R. es un hombre peligroso, no habría podido liberarse a ese destino. Así que incluso si Dumbledore no hubiera pedido su ayuda de antemano, Jon no se habría negado a acompañar a Lily en este viaje a Gran Bretaña si ella lo necesitaba. Después de que la aparición se manifestó en una choza oscura y cerrada, aterrizaron. Lily todavía parecía estar ansiosa por atrapar a Snape con sus propias manos, pero su ansiedad no la hizo perder la cabeza. Tu apariencia actual ha aparecido en los periódicos, y aunque tu aspecto infantil no sea muy reconocible, tendrás que cambiar ligeramente tu apariencia. Mientras hablaba, sacó un montón de frascos y frascos de los bolsillos de su túnica, de los cuales pronto encontró un frasco transparente de ungüento, que Lily derramó sobre sus manos y procedió a aplicar la mitad en la cabeza de Jon, para luego untar todo el resto directamente en su propia cabeza también. Frota bien todo este tinte para el cabello. Cambiará el color de tu cabello a un tono castaño, que se verá más realista que la transformación, durará mucho tiempo y no se lavará con agua normal. El efecto de la poción fue realmente asombroso, era transparente y pegajosa cuando tocaba la piel de la persona, y una vez que entraba en contacto con el cabello se adhería suavemente al cabello y lo tiñaba de un color castaño de inmediato, y debido a esto Jon y Lily pronto cambiaron el color de su cabello, lo que los hizo parecer más como una madre y un hijo. Jon no necesitó más cambios una vez que cambió un poco el color de su cabello. Solo recientemente su apariencia había aparecido en los periódicos, y su rostro inclinado a un niño pequeño no tenía un aspecto muy distintivo, además del hecho de que su cuerpo había estado creciendo mucho más rápido de lo normal en los últimos 5 días, como Dumbledore había dicho, ya había cambiado bastante su apariencia desde hacía una semana, por lo que incluso las personas que conocían bien a Jon no estarían seguras de que era Jon sin mirarlo fijamente a la cara durante unas pocas docenas de segundos. Lily, por otro lado, necesitaba más preparación, usar esas pociones complicadas para hacer que su apariencia fuera un poco más joven, luciendo como si tuviera menos de 30 años, más en línea con el entorno madre-hijo asociado con el grupo de edad actual de Jon. Al mismo tiempo, añadió algo de longitud a su propio cabello y cambió el color de sus ojos de ese turquesa notable al mismo color de pupila que las de Jon. Es decir, en un minuto, parecía una persona completamente diferente, y con Jon cerca, era fácil asumir inconscientemente que era una madre joven. Fue solo que incluso después de cualquier cambio en la apariencia, el aura fría que exudaba Lily permaneció intacta. Vamos. Una vez completados todos los preparativos, condujo a Jon fuera de la cabaña. Fue en ese momento cuando Jon se dio cuenta de que, de hecho, estaban en Nocturnal Alley. Era una calle que parecía abandonada y desolada en comparación con el callejón Diagon, rodeada no solo de tiendas con carteles todos tapados, sino también de viviendas deterioradas, y la habitación de la que salieron era una de esas viviendas que parecían una casa segura que había sido preparada por la Orden del Fénix durante su exilio anterior en Gran Bretaña. ¿Dónde vamos a comprobar primero? No es una calle pequeña, y hay gente viva entrando y saliendo constantemente, así que si Snape vuelve a usar la aparición nada más llegar aquí, no podremos encontrarla. Jon preguntó, bajando la voz y siguiendo el lado de Lily como un niño normal siguiendo a su madre a un lugar extraño, tirando de la manga de Lily. Lily no explicó mucho, solo dijo brevemente: sígueme. Pronto cruzaron el área que ya se consideraba miserable a ojos de Jon, pero que, de hecho, estaba en bastante buenas condiciones para una zona en Nocturnal Alley. Y Jon vio a varios magos dispersos en pequeños grupos. Los magos varones básicamente llevaban capuchas sobre sus túnicas, mientras que las brujas mujeres llevaban sombreros puntiagudos con alas anchas que les cubrían la cara. No era que Lily no quisiera, pero tenía a Jon con ella, y no tenía sentido ocultar su rostro con tal combinación, por lo que podía simplemente mostrar su rostro abiertamente, como una joven noble con un joven señor, y evitar muchos problemas.
Pero a medida que se adentraron en Nocturne Alley, no hubo forma de evitar algunos de los problemas. Mientras pasaban por un grupo de chozas que parecían un lugar de reunión para vagabundos, un hombre vestido con una túnica andrajosa que solo podía llamarse trapo, con el cabello erizado y un arbusto visible de pelo en el pecho, fijó sus ojos de lobo en Lily mientras se levantaba del suelo. Miró el cuello blanco de Lily, se lamió la lengua y lo siguió lentamente, mientras las personas a su alrededor, que parecían estar en condiciones similares en términos de vestimenta, solo observaban la escena con ojos fríos. Alguien tenía que hacer un intento, especialmente porque este es un callejón nocturno bajo el gobierno de Voldemort. Habría sido fácil, aunque no libre de estrés, para Voldemort limpiar esta parte del callejón nocturno con su mano de hierro. Pero era como si hubiera ignorado deliberadamente este lugar, nunca ordenó a los mortífagos ni a los aurores británicos que limpiaran esta zona gris del mundo mágico, e incluso condujo deliberadamente a algunas personas especiales, menos peligrosas, que no lo escucharon, hacia el callejón nocturno. Esto ha llevado a que esta calle de magos se vuelva cada vez más oscura a lo largo de los años. Originalmente, Nocturne Alley era, en el mejor de los casos, una zona gris, superficialmente sujeta a las leyes mágicas del Ministerio de Magia británico, y, al menos en la superficie, no iba demasiado lejos. Pero durante el reinado de Voldemort, el lugar estaba completamente fuera de orden, y muchas personas poderosas del mundo mágico fueron expulsadas aquí, incluidos hombres lobo, duendes sin ley, magos oscuros crueles y sombríos, y criminales buscados que mataron a innumerables personas. Fue solo en los últimos años, cuando el territorio y el poder en Nocturne Alley se dividieron, que un poco de orden regresó a este lugar, y debido a esto, la calle volvió a su papel como un lugar para que los nobles de sangre pura o los mestizos adinerados comerciaran con bienes turbios, restaurando así el propósito original para el cual se estableció Nocturne Alley. Fue durante ese período que la Orden del Fénix había colocado a algunos de sus hombres aquí, pero ahora, debido a las tensiones entre Francia y Gran Bretaña, solo quedaba una casa segura. Lily, por supuesto, se había dado cuenta de que estaban siendo perseguidos. Y mientras el hombre no tenía varita en la mano, sino manos cubiertas de uñas afiladas, estaba a punto de acelerar el paso y empezar a correr hacia Lily y Jon. Lily se volvió con una mirada fría en su rostro y sin dudarlo, recitó un encantamiento. Crucio. La maldición golpeó al hombre que acababa de correr en un instante, y el dolor era tan profundo en su alma que ya no podía mover las extremidades de su cuerpo y solo podía acurrucarse como un camarón hervido y caer al suelo, gimiendo. Las manos de Lily no paraban de moverse. Crucio. La segunda maldición Cruciatus cayó sobre el hombre una vez más, su cuerpo ya en espasmo, sus ojos comenzando a vidriarse por el dolor, incluso dando la impresión de que podría morir o volverse loco en cualquier momento. Pero en el rostro de Lily no apareció ninguna compasión, y los vagabundos que se encogían bajo las chozas de madera miraban con indiferencia al hombre que yacía retorciéndose en el suelo. Era la ley del callejón nocturno que, si querías perseguir a alguien, debías estar dispuesto a arriesgar tu vida. Si Lily no hubiera contraatacado con tanta fuerza, habría terminado peor que el hombre en el suelo, porque una vez que la presa de aspecto inocente hubiera revelado que en realidad era solo una oveja, no habría habido un solo lobo intentando comérsela. Así que el golpe de Lily fue brutal, una maldición imperdonable y completamente incompatible con un ser humano decente, pero Jon no tuvo ni una sola dificultad psicológica con ello. Un hombre como él, que había matado a toda una familia de sangre pura con su espada, con un colmillo de serpiente y con una maldición asesina, no tenía derecho a tener un trastorno psicológico, ¿verdad? Capítulo 427. Hazlo si puedes. Estos dos contraataques de Lily limitaron cualquier problema que pudieran haber encontrado en Nocturne Alley esta vez. Las otras personas tontas podían ver que con esta madre y su hijo no debían meterse. La maldición imperdonable no es en absoluto un hechizo de baja calidad, por no mencionar que las escuelas de magia normales simplemente no enseñan los niveles ligeramente superiores de magia oscura, y el acceso a su aprendizaje es un gran problema. Incluso si existiera una manera de aprenderla, muy pocos magos podrían usarla con éxito y hacerla funcionar, y la gran mayoría de ellos se concentraban en los mortífagos bajo el mando de Voldemort. Y con Lily lanzando dos maldiciones Cruciatus sin decirle una palabra, y la audacia de traer a un niño al infame callejón nocturno a una edad tan temprana, cualquier tonto podría adivinar que este era un hueso duro de roer. Después de eso, Jon y Lily no tuvieron más problemas en Nocturne Alley.
No fue hasta que llegaron al final de Nocturne Alley que encontraron una sección tan sucia como el área de chozas de madera que tenían frente a ellos, pero con algunas tiendas abiertas. Lily seleccionó uno de los más modestos, que parecía más una humilde choza de madera que una tienda. Ella condujo a Jon adentro levantando el trapo que servía de puerta, y dentro había una pequeña habitación con todo tipo de frascos y cosas extrañas. Durante su estancia en Durmstrang, Jon había estudiado mucho sobre magia oscura además de las 3 maldiciones imperdonables, y con muchos libros prohibidos en su anillo, podía ver de un vistazo que el 80% de las cosas en la tienda estaban relacionadas con la magia oscura. El 20% restante no estuvo exento de problemas, pero con el conocimiento actual de Jon, aún no podía reconocerlos. Al entrar, Jon vio a una anciana sentada detrás del mostrador, con un gran sombrero puntiagudo que ocultaba su rostro, un bastón lleno de nudos de madera en la mano y encorvada detrás del destartalado mostrador. Un visitante raro en verdad. Parecía como si viera quién era el visitante a través del hueco del ala ancha de su sombrero y dejó escapar un suspiro de exclamación con esa voz desagradable. No puedo creer que me visites en esta época del año. ¿Por qué te arriesgas a venir a Gran Bretaña cuando te toca ponerte en marcha? ¿O la paz que Dumbledore y el actual Lord de Gran Bretaña han forjado desde el final del torneo de los 3 magos es solo una venda en los ojos? ¿Planeas una nueva mudanza? Lily frunció el ceño al ver a la vieja bruja encorvada y dijo con voz fría. Será mejor que me hables con tu vieja voz y mira, Tom, deberías poder darte cuenta de que estoy de mal humor. Al escuchar el nombre de Tom, Jon miró ligeramente hacia un lado. Hasta donde podía recordar, solo había 2 personas conocidas llamadas Tom en la historia original, uno era naturalmente Tom Riddle, quien odiaba el nombre que su madre le había dado, y el otro, según la línea de mundo normal, habría sido Viejo Tom, el dueño de la posada del caldero chorreante en el callejón Diagon. La vieja bruja se rió 2 veces ante las palabras despreocupadas de Lily, luego tiró de una cuerda que colgaba del techo, y el trapo que había sido usado como puerta de la habitación quedó sellado como si hubiera quedado atrapado en el marco de la puerta, sellando la única forma de entrar y salir. Habiendo hecho esto, la vieja bruja extendió la mano y se quitó el sombrero de pico con ala ancha que llevaba en la cabeza, y justo en ese momento, este salió de su cabeza. La vieja bruja jorobada y anciana cambió de forma en un instante frente a Jon y Lily, y un anciano calvo, delgado, pero de espalda recta, se levantó detrás del mostrador. Efectivamente, para sorpresa de Jon, era el antiguo dueño de la posada del caldero chorreante, el mismo Tom que ahora se hacía pasar por una vieja bruja y se escondía en el callejón Nocturne para montar su tienda. La posada del caldero chorreante, que Jon había visitado con Dumbledore durante las vacaciones de verano de su primer año, ahora bajo el dominio de Voldemort, resultó ser propiedad del antiguo dueño de la tienda de Borgin y Burkes, el jefe de Voldemort cuando trabajaba en su juventud, y fue un poco triste ver que el viejo Tom, que solía ser el dueño de la posada del caldero chorreante, en realidad había intercambiado lugares con Borgin y Burkes en el callejón Nocturne. Ha pasado mucho tiempo, señora Potter, y he oído que le va bien en Francia. El viejo Tom tenía una sonrisa halagadora en su rostro, su cara arrugada brillaba como una margarita en flor, mientras giraba la cabeza para mirar a Jon. ¿Y esto es? Nunca he oído hablar de nadie en la Orden del Fénix que tenga un hijo de esta edad. Jon estaba de pie justo detrás de Lily, con una mano todavía agarrando la esquina de su abrigo, fingiendo y actuando la imagen de un niño asustado. A todos los efectos, este viejo Tom debería tener alguna conexión con la Orden del Fénix, pero aparentemente, la conexión no era tan profunda. Sin ningún atisbo de cortesía o conversación sobre cualquier otro tema, Lily fue directo al grano y expuso el motivo de su visita. No importa quién sea. Averigua cuántas personas en total llegaron al callejón Nocturne entre las 9:20 y las 9:30 a través de aparición, y si alguna de ellas ya se fue. La sonrisa en el rostro de Tom se congeló ante la petición de Lily, pero pronto sonrió un poco irónicamente a cambio. Quizás no lo entiendas. Desde el final del torneo de los 3 magos y tu victoria, la comunidad mágica británica se ha vuelto algo inquieta. Justo ayer, un auror vino al callejón Nocturne para una inspección. Además, han asignado un grupo permanente de personal aquí, así que si fuera a comprobarlo por ti, entonces... Lily simplemente lo miró con indiferencia y lo interrumpió. No olvides quién te ayudó a establecerte aquí en primer lugar, y no olvides lo que prometiste entonces.
¿O crees que algunas de esas palabras ya no cuentan con el paso del tiempo? No, claro que no me refiero a eso, pero también tienes que pensar en mi seguridad, ¿no? Dijo el viejo Tom apresuradamente. Sin embargo, Lily simplemente lo miró fijamente. Si de verdad querías estar a salvo, ya podrías haberte ido a Francia. Puede que no sea fácil salir del país desde el resto de Gran Bretaña, pero no es tan difícil en el callejón Nocturne. Has estado encerrado aquí porque creías que algún día el Señor Oscuro podría gobernar toda Europa, y te has hecho la ilusión de que aún podrías presentar una prueba de tu linaje, ¿verdad? Tom parecía como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa, una mirada de vergüenza y algo de miedo cruzó su rostro mientras miraba a Lily con una mirada casi suplicante. Ya he pasado por todo tipo de cosas, señora Potter, profesor Potter, perdí mi posada y mi hogar. La única razón por la que sigo aquí en Gran Bretaña hasta el día de hoy es para recuperar lo que era mío, así que demostrar que soy sangre pura es la única forma de cumplir mi deseo, no intentar intimidar a los nacidos de Muggles ni a nadie más. Dumbledore te salvó cuando te echaron de la posada del caldero chorreante y te dejaron en la calle, casi muerto de hambre, con la varita rota. También fue él quien te ayudó a encontrar alojamiento en el callejón Nocturne cuando no quisiste unirte a nosotros. ¿Por qué no dijiste entonces que solo querías recuperar tus posesiones? ¿Por qué prometiste entonces que no le dirías que no a nadie de la Orden del Fénix cuando necesitaran tu ayuda en el futuro? Lily sacó su varita y apuntó a la frente del viejo Tom. Ahora solo tienes dos opciones, o lo haces tú o encontraré una manera de sacártelo de la cabeza y encontraré a alguien que pueda hacerlo yo mismo. El viejo Tom se quedó atónito. Su cara suplicante y llorosa desapareció por un momento, había pensado que había captado correctamente la psicología de la gente del lado de Dumbledore, que estas personas eran típicamente suaves en lugar de duras, y que si actuaba lo suficientemente débil ahora, entonces no tendría que correr ese riesgo al final. Pero aparentemente el comportamiento de Lily superó por completo sus expectativas. Esta señora Potter no actuaba como una persona justa en absoluto, sino más bien como una mortífaga, dándole la espalda antes de que él pudiera decirle una palabra, y su varita estaba a punto de clavarle la cabeza al viejo Tom. El viejo Tom podía ver que la viuda que tenía delante no estaba bromeando y que su rostro tranquilo y contenido parecía indicar que se volvería loca en cualquier momento. Tranquilo. Lo revisaré. Estoy comprobando. Vaciló, sin atreverse a dudar más, y extendió la mano para hurgar en el armario roto en la parte trasera y sacó una pelota redonda transparente. La bola de cristal parecía sucia, su superficie estaba cubierta de polvo y en algunos lugares parecía como si hubiera sido golpeada y cubierta de barro negro. Lily no había bajado la varita que tenía en la mano, seguía apuntando al cráneo del viejo Tom, y simplemente lo miró acariciando la pelota sucia, luego todo se iluminó con una especie de luz grisácea. Hubo 3 personas que llegaron al callejón Nocturne en los últimos 10 minutos usando aparición. Antes de que el viejo Tom pudiera terminar sus palabras, la punta de la varita de Lily se iluminó con una luz roja y al momento siguiente el cuerpo del viejo Tom se quedó flácido y todo su cuerpo cayó al suelo. La bola de cristal que sostenía también rodó hasta quedar debajo del armario. Jon parpadeó, sin entender por un momento por qué Lily había hecho su movimiento justo cuando el viejo Tom estaba a punto de revelar la ubicación de las 3 personas, y luego vio a Lily agitando su varita nuevamente, mirando nada menos que la cabeza grasienta y calva del viejo Tom. Legeremancia. Rayos plateados de memoria aparecieron a lo largo de la varita de Lily como un puente hacia su mente, y la información completa que el viejo Tom acababa de recibir de la bola de cristal quedó así verdadera e inequívocamente disponible para ella. Para aquellos que no pueden darle ninguna credibilidad, entonces sospechen de cualquier cosa que diga o haga. Con estas palabras, no estaba claro si Lily estaba sermoneando a Jon o explicando sus acciones, y mientras hablaba se giró hacia la calle exterior, como si ya hubiera determinado la ubicación de todos los que habían llegado a Nocturne Alley a esta hora del día a través de aparición. Jon echó un vistazo rápido al viejo Tom, que había caído inconsciente al suelo, y luego rápidamente siguió el ejemplo de Lily. Después de salir de la vieja tienda de Tom, Lily se giró y lanzó un hechizo con el efecto de bloquear la entrada. Ciertamente, esto no se hizo simplemente para mantener a salvo al inconsciente viejo Tom, sino con el propósito mayor de proteger su propio paradero.
Lily no le dijo mucho más a Jon, y después de obtener la información sobre dónde habían llegado aquellos que aparecieron aquí en el callejón Nocturne en el momento del escape de Snape y de Francia, guió a Jon a un paso rápido en la otra dirección de la calle como si ya hubiera tomado una decisión. Pronto cruzaron la mayor parte de la calle y llegaron a una sección mucho más limpia y ordenada del callejón, que también era parte del callejón Nocturne, excepto que los magos que habían establecido sus tiendas allí eran obviamente más capaces o tenían más antecedentes que los de otros lugares. Llegaron a una tienda marcada Hancock's y entraron. La tienda parecía vender algunas pociones prohibidas, y Jon incluso vio un cartel escondido en la esquina con el precio del suero de la verdad claramente marcado. El tendero era un hombre alto y negro, y mientras Lily acompañaba a Jon adentro, tomó nota atenta del comportamiento extraordinario de Lily. «Buenos días, elegante y hermosa dama, me pregunto qué necesita». Tenía la rara cortesía que la mayoría de los magos del callejón Nocturne no tenían. Incluso si Nocturne Alley hubiera sido reorganizado y convertido en un lugar para que las familias de sangre pura y algunos mestizos vendieran su botín y realizaran algunas transacciones desagradables, no todas las personas nobles podrían recibir el servicio, y el dueño de esta tienda de magia obviamente había visto el gran mundo. El vestido de Lily y el hecho de que hubiera traído a una niña tan pequeña a un área así, que podría llamarse el basurero del mundo mágico, era obviamente algo que solo una loca familia de sangre pura podría hacer. «Puedes dirigirte a mí como Lady Nob», dijo Lily con voz gélida y condescendiente. Jon estiró el cuello en respuesta, tirando del lazo que Lily le había puesto antes frente a él, e inclinó la cabeza con una mirada altiva en su rostro, pretendiendo ser el pequeño punk, no, el pequeño joven señor de alguna noble familia de sangre pura. «Mamá, qué mal huele aquí. Me está ensuciando la nariz y los ojos. ¿Cuándo vamos a volver a casa?» Al ver la intención de Lily de andarse con rodeos por un rato, Jon también tenía una sincera mirada de disgusto y desdén en su rostro. «Cállate. Te dije que mantuvieras los modales de la familia Not». Ella regañó a Jon en voz baja y severa, luego de parpadear un poco, volvió su mirada hacia el comerciante negro. Al escuchar su conversación, el comerciante se relajó un poco. Trataba con estos señores de sangre pura todo el día y, naturalmente, sabía todo acerca de que tenían un temperamento tan desagradable. «Ah, entonces son la dama y el joven señor de la familia Not, ustedes, Petrifico Totalus». El comerciante, cuya atención estaba en Lily mientras hablaba, no esperaba que Jon, cuya apariencia era de solo 6 años, sacara de repente una varita para lanzar un hechizo. Sin sorpresa, sus ojos se abrieron y ya no pudo controlar su cuerpo ya rígido. Una vez hecho esto, Jon no se detuvo y cerró la puerta con llave, mientras Lily comenzó a extraer los recuerdos del dueño sobre el mago que había llegado a la tienda a través de aparición. Estaba claro que tanto Jon como Lily actuaban ahora según el principio de no forzar la situación si podían, y de no causar más problemas si podían resolverlo con magia. Capítulo 428. Preguntas y respuestas. Snape siempre había mantenido una puerta trasera en Gran Bretaña, y anteriormente, cuando era subdirector, había estado en contacto con una tienda de pociones en el callejón Nocturne, usando un alias llamado Prince para abastecer la tienda con pociones ilegales a tiempo completo. Al mismo tiempo, después de que ambas partes trabajaran juntas el tiempo suficiente para generar confianza, se depositó una suma de dinero en la tienda de pociones, y se acordó que si alguien entraba en su tienda y pronunciaba el nombre Prince, el dinero debía ser entregado a esa persona, sin importar quién fuera. Lily había aprendido todo lo que podía de los recuerdos del dueño de la tienda de pociones y rápidamente discernió el vínculo con Snape en ellos. Jon no se sorprendió por esto, era normal que Snape tuviera una puerta trasera en Gran Bretaña, a Jon le parecería un error si no hubiera preparado nada para sí mismo después de todos estos años en una alta posición. «Entonces, ¿ya nos hemos desviado del camino?», preguntó Jon, apretándose la barbilla. Lily, a su vez, dijo con calma mientras borraba la memoria del comerciante de aspecto aterrorizado. «No está roto, después de conseguir ese dinero de esta tienda, se fue usando la chimenea de la tienda, hace solo 10 minutos, y todavía podemos averiguar a dónde fue ahora». El rostro de Jon no pudo evitar verse un poco extraño, no pudo evitar recordar la conversación que Dumbledore había tenido con él en privado antes de irse, diciéndole que solo protegiera a Lily y que no se preocupara mucho por los asuntos de Snape. Dejar una pista en esta situación daba la impresión de un intento deliberado de atraer a la gente a una trampa, sin importar desde dónde se lo mirara.
Parpadeó. ¿Lily ni siquiera notó tal problema? Profesor Potter, Snape ni siquiera imaginaría que alguien de nuestro lado lo estaría siguiendo todo el tiempo. La expresión en el rostro de Lily era tranquila, y mantuvo sus pies en movimiento mientras guiaba a Jon hacia la habitación en la parte trasera de la tienda. ¿Y qué si es una trampa deliberada que ha tendido? Mientras no se atreva a volver con su señor que lo abandonó, lo atraparemos tarde o temprano, incluso si seguimos la trampa. Sus palabras eran como agua muerta sin ninguna apariencia de emoción, pero Jon podía oír la determinación en ellas. Abre de nuevo la puerta de la tienda, en un par de minutos este comerciante recuperará el conocimiento, no le des ninguna sospecha innecesaria. Jon se dio la vuelta y volvió a abrir la puerta de la tienda de pociones. Hay muy pocos clientes en Knockturn Alley, ni siquiera se pueden ver unas pocas personas caminando por la calle, e incluso menos de ellos entrarían a la tienda para hacer una compra, así que a menos que su suerte fuera extremadamente mala, Jon y Lily no tendrían que preocuparse de que alguien más entrara a la tienda y notara algo malo en esos pocos minutos. Luego siguió el ejemplo de Lily hasta la habitación en la parte trasera de la tienda de pociones, donde había una chimenea, y aunque solo quedaban algunas cenizas en ella, era obvio a través del calor alrededor de los bordes que alguien la había encendido hacía poco tiempo. Después de comprobar que la chimenea era la que se había utilizado, Lily extendió la mano y tomó un puñado de ceniza de la chimenea y la molió suavemente en su mano mientras levantaba su varita y la agitaba hacia el polvo. Al momento siguiente las cenizas se reunieron de repente en la chimenea y luego se encendieron nuevamente formando una pequeña y tenue llama. Toma un poco de polvo flu y luego observa lo que hago. Camina hacia el fuego sin murmurar ningún nombre de lugar en tu mente y, preferiblemente, sin pensar en nada en absoluto. Vacía tu mente. Con eso, roció el polvo flu que estaba pellizcando en su mano en la chimenea, y el fuego, que había sido débil, instantáneamente brilló verde como si se hubiera vertido un balde de aceite sobre él, y justo cuando las llamas estaban en su apogeo, ella se metió en el fuego. Las llamas la envolvieron y desaparecieron en la chimenea. Dejando a Jon solo frente a la chimenea, miró las llamas verdes que quedaban en el fuego y silenciosamente volvió a poner los polvos flu en su lugar, y en su lugar chasqueó los dedos suavemente y al segundo siguiente una llama dorada se encendió justo frente a él. Jon se adentró en la llama dorada y su figura desapareció en la chimenea. La chimenea parecía entonces como si un hechizo de limpieza la hubiera purificado. Los restos de ceniza y la neblina de las paredes desaparecieron, y nadie encontraría nada más entre los restos del lugar. Cuando Jon sintió que sus pies tocaban tierra firme de nuevo, pudo sentir un olor asfixiante y a humedad que impregnaba su entorno y llegaba hasta su nariz. Se pellizcó la nariz y frunció el ceño mientras agitaba las cenizas presumiblemente mohosas que no habían sido limpiadas quién sabe cuánto tiempo atrás a su alrededor con la mano que sostenía su varita mientras observaba la situación frente a él. Lily sostenía su varita, con la mirada perdida sin decir palabra, y en el lugar donde su mirada se había centrado, había una chimenea que estaba iluminada por un fuego verde, cuyas llamas formaban el rostro de un hombre de cabello grasiento. Se preguntó si era porque no había forma de ver la palidez original del rostro de Snape bajo las llamas verdes. Jon en realidad sentía que se estaba volviendo muy enérgico ahora, incluso la expresión de su rostro era vibrante. Sabía que serías tú, sabiendo que había escapado, habrías venido a capturarme tú mismo y simplemente no le habrías entregado una oportunidad tan perfecta a alguien más. Miró a Lily sin pestañear, su voz no sonaba tan complaciente, sino más bien, como si escondiera un tipo diferente de burla. Lily ni siquiera miró la imagen que Snape recibió usando los polvos flu, caminó directamente hacia el Snape en llamas con su varita en la mano y metió la mano en la chimenea para ver si aún podía encontrar cenizas para determinar dónde podría estar Snape. Resultó que en realidad había agarrado un puñado de ceniza. La chimenea frente a ella estaba ocupada por Snape, pero aquella de la que habían venido todavía estaba vacía, pero, cuando arrojó las cenizas a la chimenea, estas no se reavivaron como lo habían hecho antes. ¿Crees que soy tan estúpido? Aquí tienes un plan de emergencia que preparé hace 5 años. Siempre tuve un traslador aquí, y cuando llegue el día en que necesite desaparecer de este mundo, lo usaré para asegurar el resto de mi vida. Snape parecía estar sentado en una especie de silla mientras entrecerraba los ojos hacia Lily, y Lily detuvo sus inútiles intentos después de asegurarse de que las cenizas en sus manos eran en realidad solo polvo mohoso e inútil que había quedado tirado por ahí.
Ella se encontró con la mirada de Snape, y un fuego llamado odio, finalmente brotó en esos ojos que no tenían ningún atisbo de emoción en ellos. ¿Quieres vivir el resto de tu vida en paz y estabilidad?, dijo con voz plana pero tensa. ¿Por qué crees que no deberías pagar por lo que has hecho? Severus Snape. ¿Crees que todo puede terminar así como así? Snape en llamas miró a Lily en silencio, como si estuviera mirando seriamente esa expresión en su rostro, y luego se inclinó hacia adelante como para sacar la cabeza, el rostro hecho de llamas verdes llenando la chimenea. Tú también crees que el odio pasado no debe olvidarse, ¿verdad? Entonces, como bruja sabia, justa y recta, también me dices, Lily Evans, que lo que James y los demás me hicieron en la escuela no debe desaparecer, ¿verdad? Así que mi venganza es justa, y nunca he descargado mi ira con la persona equivocada haciéndolo, al igual que tú, aunque lo elegiste y te convertiste en su media naranja, le rogué a mi señor que no permitiera que te hicieran daño a ti, que me has mostrado algo de bondad en el pasado, y he sido misericordiosa, ¿qué hay de malo en eso? Jon, que estaba junto a la chimenea, había encontrado silenciosamente un pequeño banco para sentarse, ciertamente no podía intervenir mucho en medio de esta conversación, por lo que actuó silenciosamente como un espectador. Bueno, incluso con los ojos de un espectador, Jon podía ver realmente cuán fuera de lugar estaban la burla y el sarcasmo de Snape. Lo había dicho deliberadamente, y Jon no sabía en ese momento cuál era el propósito de esto. Pero claro, Lily, que era la persona en cuestión, no podía ver mucho. Snape obviamente la conocía mucho mejor que nadie, y en 3 o 2 palabras conmovió su corazón, que había estado tan silencioso como el agua estancada, para que se extendiera en dirección a la chimenea sin ninguna preocupación en el mundo, como si quisiera tomar al Snape en llamas en sus manos. Entonces, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Y qué hizo mal? ¿Por qué tuviste que matar a Harry? Dímelo tú. ¿Cuándo te ofendió mi hijo antes? Su mano pasó a través de las llamas, incapaz de atrapar al fantasma hecho de polvos flu, las llamas verdes permanecieron alrededor de su mano como si fuera algo a lo que siempre había querido aferrarse pero nunca pudo. Snape todavía la miraba con la cabeza en alto, sin parecer ni siquiera afectado por su confusión emocional en ese momento. Yo no maté a su hijo, señora Potter. Si acaso quiere culparme de la muerte de James, claro que lo acepto con gusto, pero no con Harry Potter. Mi gran señor no pudo haber venido a su casa así solo para vengar mi venganza, ¿verdad? Harry era su propósito y le di la profecía como parte del pago por su seguridad. Porque, si no, ¿cree que sigue viva y hablándome? Así que, ¿recuerda lo que le decía cada vez que la veía? Soy su benefactor, y debería agradecérmelo. Lily relajó su expresión, como si estuviera reprimiendo sus arrebatos, y miró a Snape con tristeza. Entonces, ¿por qué no te reúnes conmigo en persona? Solo cuando estemos cara a cara podré agradecerte como es debido. Snape negó con la cabeza como si estuviera disfrutando la forma en que se comunicaba con Lily en ese momento. Es raro oírte hablarme así por primera vez, ¿no te mueres de ganas de encontrarme? Entonces podemos hacer un trato. Te haré 3 preguntas y tendrás que asegurarte de decir la verdad. Además, te mostraré información sobre dónde estoy. Y, de nuevo, te garantizo que esta información es totalmente válida y no es falsa, ¿qué te parece? Jon, que estaba sentado al margen viendo el espectáculo, levantó una ceja. Realmente no había pensado que Snape, que parecía una calabaza aburrida en aquel entonces en el castillo de Hogwarts, incapaz de pronunciar la palabra honesta de su corazón durante mucho tiempo, pudiera llegar a un acuerdo así ahora. Lily se había calmado por completo, había vuelto a su rostro inexpresivo original, había vivido todos estos años y ahora, aunque las palabras de Snape habían despertado ese odio reprimido que aún persistía, no perdía la cabeza tan fácilmente. ¿Qué quieres saber? Snape simplemente la miró, su mirada ni siquiera se apartó de Lily en el momento en que apareció en esa habitación, incluso si había sentido que Jon estaba allí desde el principio. Si no te hubiera llamado sangre sucia aquella vez, ¿habrías cortado lazos conmigo de todas formas? Ante la pregunta, el rostro de Lily no cambió ni un ápice, incluso una mueca de desprecio se dibujó en las comisuras de su boca. ¿Qué opinas, Snape? De verdad es difícil entender por qué estaba tan decidido a romper nuestra amistad desde el principio. ¿Solo por ese insulto? ¿Recuerdas lo que te dije cuando te fuiste con esos estudiantes de sangre pura de tu casa de Slytherin y empezaste a explorar las artes oscuras? ¿Te interesaste por las teorías de Voldemort y te relacionaste con los ya infames mortífagos fuera del colegio?
Snape se quedó en silencio. Ciertamente no había olvidado lo que Lily le había dicho entonces, cuando todavía eran amigos, mejores amigos. Ella le había aconsejado que se mantuviera alejado de los estudiantes a su alrededor que ya estaban involucrados con Voldemort y le dijo que dejara de ahondar en esas pociones prohibidas y magia oscura. Pero en ese momento no había prestado atención a su consejo en absoluto, o más bien había estado completamente obsesionado con él, abrumado por sus logros en las artes oscuras y la sensación de reconocimiento que había obtenido de su amistad con los Sangre Pura, y esa fue la clave para su separación de caminos. ¿Podría realmente Snape no haber logrado descubrir estas respuestas? La pregunta surgió en la mente de Ron mientras estaba sentado a un lado, y pronto se le ocurrió la respuesta. No era que Snape no pudiera entenderlo, solo estaba tratando de encontrar una excusa importante para todos los errores que había cometido, y todas sus acciones anteriores en realidad habían sido poner pólvora en el polvorín, y esa sangre sucia era el detonante de todo. Así que en realidad se había estado engañando a sí mismo al pensar que lo único que era su culpa era ese insulto de sangre sucia y que si no hubiera maldecido esa frase en primer lugar, entonces nada de lo que siguió habría sucedido. Sin embargo, después de todo era solo un autoengaño, y ahora Lily había desmantelado la mentira que había usado para engañarse a sí mismo. Es solo que el silencio de Snape no dejó a Lily con ninguna apariencia de emoción o algún tipo de confusión emocional. Ella había perdido hace mucho tiempo cualquier otro sentimiento que había tenido en el pasado hacia Snape, después de la noche que había dejado a su familia en ruinas. Todo lo que aún quedaba era venganza de sangre. Ya respondí a la primera pregunta, dijo con frialdad. Snape respondió bruscamente y se aseguró de que su palabra fuera en un tono indiferente. No te preocupes, no me voy de Gran Bretaña, siempre estaré aquí. Ni Dumbledore ni mi antiguo señor podrán expulsarme a estas tierras, así que si quieres, búscame en estas islas británicas. Capítulo 429. Eterno. ¿Esa es la ubicación que estás dando? Lily apretó fuertemente su varita en su mano como si no estuviera satisfecha con la amplia respuesta de Snape. Snape, sin embargo, dijo sin ninguna preocupación. Por eso dije que serían 3 preguntas, y decirte que no me iría de Gran Bretaña fue mi mayor sinceridad. Si no, ¿qué esperabas? ¿Me dejarías simplemente caer ante tus pies? Lily simplemente lo miró en silencio, como si no tuviera más respuestas a las palabras de Snape, pero estaba esperando que él hiciera una segunda pregunta. Ahora Snape solo mostraba su rostro en las llamas, pero mientras Ron miraba el rostro que estaba completamente inexpresivo, de alguna manera siempre sentía que debía estar retorciendo sus dedos nerviosa e inquietamente en ese momento. Tengo curiosidad por saber si sabes todo lo que James me hizo al principio. ¿Y en qué momento se juntaron? Ron se cubrió la cara furtivamente desde la barrera. Esas 2 preguntas de Snape simplemente hicieron que todas sus intrigas anteriores parecieran inútiles. Una persona un poco más cuerda podría usar su cerebro y darse cuenta de que si realmente odiara y estuviera resentido con Lily, entonces ni siquiera habría preguntado ni le habrían importado tales preguntas. No se sabía si Lily había pensado en eso, pero la expresión de su rostro permaneció inalterada incluso por un momento mientras Snape explicaba la pregunta, simplemente mirando con indiferencia al rostro humano hecho de llamas verdes. ¿De verdad te importa eso todavía? Por eso dije que nunca escuchaste a nadie y que nunca cambiaste. Claro, sabía lo que James te había hecho, así que siempre tuve una mala opinión de él en ese momento, e incluso con todos sus intentos de llamar mi atención y cortejarme, nunca pensé en un futuro con él. Cuando Snape escuchó esto, apretó los dientes como inconscientemente y dijo con una voz que intentó sonar lo más tranquila posible. Entonces, ¿por qué después? Lo mejor de él, comparado contigo, es que sabe qué hacer para cambiar. Nadie es inmune a cometer errores, pero sí es importante saber cambiar después de cometerlos, sobre todo cuando otros los señalan. James cambió, no solo porque sabía que no me gustaba, sino porque se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal, se disculpó sinceramente y estuvo dispuesto a corregirlo, y por eso lo acepté en ese momento. ¿Es mi respuesta suficientemente clara? Snape bajó la cabeza y las llamas formadas por los polvos flu se volvieron algo borrosas, haciendo imposible ver la expresión que se mostraba en su rostro en ese momento. Pero de lo que Ron podía estar seguro era de que la expresión en el rostro del antiguo subdirector de Hogwarts, que una vez fue un hombre inferior a uno y superior a la mayoría en Gran Bretaña, ciertamente no parecía muy agradable.
Nadie se alegraría de que la diferencia entre él y su rival fuera revelada de manera tan decisiva y directa por su amada. Después de un largo rato, volvió a levantar la cabeza, sin que su rostro mostrara ninguna emoción particular, y simplemente completó la segunda transacción que había acordado. Si queréis encontrarme, os sugiero que seáis rápidos, porque mi anterior señor aún no ha descubierto mi importancia, y si lo hace, no seréis los únicos que querréis encontrarme. El rostro de Lily se oscureció al escuchar esta información. ¿Eso se considera una pista? Snape mantuvo la cabeza en alto. ¿Por qué no contaría? ¿Cuánto tiempo crees que tu equipo podrá mantener en secreto la noticia de mi fuga de prisión? En cuanto se sepa, no serán los únicos que intentarán encontrarme, y no es importante saber de antemano qué tipo de competencia tendrán. Lily dejó escapar un profundo suspiro mientras no pensaba en el asunto por mucho tiempo, sino que continuó preguntando. ¿Y la tercera pregunta? Snape tampoco se quedó en silencio mientras hacía una pregunta que no podría haber sido más simple en voz baja. ¿Estamos destinados a ser enemigos eternos, no? Lily no respondió primero, simplemente miró esos ojos y preguntó fríamente a cambio. ¿Qué opinas? Eso había dado la respuesta, y Snape no necesitó hacer más preguntas de seguimiento. Cerró los ojos y los volvió a abrir 2 segundos después. Entonces ven a buscarme. Se levantó como si fuera de su silla y no dio información sobre la ubicación del tercer intercambio de Lily como había prometido. Pero la imagen presentada por los polvos flu se estaba expandiendo, revelando no solo el rostro de Snape, sino varias cosas a su alrededor, así como el fondo. Entonces las llamas se apagaron de repente y toda la habitación quedó en silencio, quedando solo las cenizas de la chimenea aún remolinándose en el aire. Jon se levantó de su silla tímidamente, sabiendo que el tiempo de comer palomitas de maíz había terminado y era hora de continuar con los negocios. Maldita sea, realmente no cumplió su palabra, hizo 3 preguntas y dio 3 datos sobre la ubicación, pero luego se fue sin decir nada. Lo dijo a propósito, solo quería probar cómo se sentía Lily ahora y si necesitaba más alivio. Lily simplemente reanudó su caminata hacia la chimenea. No rompió la promesa, nos dieron la última información y ahora sé dónde está. Jon parpadeó y siguió el ejemplo de Lily, esta vez desaparecieron nuevamente entre las llamas de la chimenea y cuando reaparecieron estaban dentro de una tienda de bromas mágicas en una concurrida calle mágica. El callejón Diagon es la calle más transitada del mundo mágico británico, incluso en esta era en la que Voldemort gobierna Gran Bretaña, no hay forma de cambiar su estatus en el mundo mágico. Y tan pronto como Jon y Lily salieron de la chimenea, descubrieron que era el almacén de la tienda. La chimenea que se usaba para recibirlos estaba escondida detrás de una pila de barriles y cajas de madera. Esta era la ubicación exacta que Dumbledore le había dado a Lily antes de irse, un lugar donde podría obtener una identidad legal en Gran Bretaña. Si nos retrasamos aquí, ¿no se escapará seguro cuando volvamos por Snape? Jon preguntó en un susurro. Sin alertar a los empleados y comerciantes que estaban ocupados afuera, Lily buscó en todo el almacén y pronto abrió un compartimiento secreto oculto debajo con una pequeña marca de fénix, que ocultaba algunos trozos simples de pergamino. Como él mismo dijo, de ninguna manera se lanzaría sobre nosotros después de escapar de prisión, y como se sintió tan cómodo revelándonos su ubicación, eso significa que no tiene miedo de que lo busquemos a continuación. Lily le entregó a Jon uno de los pergaminos, una identidad legal y bien documentada de un mago mestizo en la comunidad mágica británica. Dumbledore había sido tan bien preparado que Jon incluso se preguntó si ya tenía la intención de que siguiera a Lily a Gran Bretaña, ya que incluso la información de identidad que ahora les habían dado indicaba que eran madre e hijo. Jon memorizó el contenido del trozo de pergamino y luego preguntó. ¿Entonces tenemos que estar preparados para una batalla prolongada? Nos dijo que su antiguo señor pronto descubriría su importancia y vendría a buscarlo, así que mejor no revelar nuestro próximo movimiento, o solo tendremos más problemas después. Sus palabras tranquilizaron por completo a Jon, ahora que Lily estaba al menos en un estado en el que no estaba abrumada por el odio, y había tenido claro lo que quería hacer, además de juzgar exactamente cómo hacerlo, podía simplemente tratarlo como un juego para relajarse. Así que Jon no se molestó en interferir con las decisiones que ella tomaba, solo hizo lo que Dumbledore dijo y recuperó a Lily en caso de peligro absoluto. El resto del tiempo simplemente podía seguirla y sentirse cómodo como espectador o como mucho actuar como ayudante.
Tras conseguir la prueba legal para poder moverse por Gran Bretaña en esta tienda de bromas mágicas, no se detuvieron y abandonaron el callejón Diagon y llegaron a una ciudad gris a través de una aparición. Dondequiera que miraran en la ciudad, podían ver varias chimeneas grandes, dando la impresión de que a cada momento salía humo negro de ellas constantemente. La ciudad está situada al borde de un río sucio, cuyas orillas están sembradas de envoltorios de patatas fritas y de chips, y el agua es tan negra que no hay señales de vida en ella. Una típica ciudad industrial con un entorno de vida extremadamente malo. Simplemente por vivir aquí, uno probablemente no estaría de buen humor todos los días. ¿Dónde está este lugar? Profesor Potter, preguntó Jon mientras respiraba el aire impregnado de alquitrán. Cokeworth, mi antigua ciudad natal. Al escuchar esa respuesta, Jon levantó una ceja y no hizo más preguntas. Luego, con Lily a la cabeza, los dos pronto llegaron a un callejón mugle abandonado llamado Spinner's End. El callejón estaba bordeado de casas de ladrillo destartaladas cuyas ventanas parecían oscuras y sin vida durante el día. El río sucio estaba justo al lado de Spinner's End, y el olor a pescado del río no era tan fuerte, ya que el propio carril ya apestaba bastante. Lily condujo a Jon hasta la última casa de 2 pisos al final del camino, donde los dos se detuvieron. La casa no parecía nada especial en comparación con los edificios circundantes. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave y se podía entrar con un suave empujón. Al notar que Jon miraba a su alrededor, Lily tomó la iniciativa y habló. Esta es la casa de Snape. Jon no pudo evitar pensar inconscientemente en el significado de esa declaración, aunque el mismo sonido de la casa de Snape lo hacía sonar fuera de lugar. Después de todo, él no había salido de alguna roca. Este llamado su hogar era donde sus padres una vez lo habían dado a luz y lo habían criado. Después de echar una nueva mirada al sucio callejón donde se encontraba la casa, la información sobre Lily y Snape volvió a la mente de Jon. Si recordaba correctamente, Lily y Snape habrían vivido en el mismo carril y crecido juntos como amigos de la infancia. Pero pronto ya no tuvo tiempo de pensar en eso, porque Lily ya había entrado en la habitación sin seguridad y Jon solo pudo seguirla a un ritmo más rápido. La casa era un desastre, con varios muebles que obviamente habían sido revueltos deliberadamente por alguien y descartados al azar por todas partes. Incluso los murales en las paredes colgaban torcidos como si hubieran sido inspeccionados por alguien. ¿Este lugar fue registrado por mortífagos? Jon adivinó fácilmente lo que había sucedido antes. Nos llevamos a Snape, y sería normal que los mortífagos registraran a fondo el lugar donde vivía, pero si es así, ¿es posible que aún dejaran a Aurores para vigilarlo? Justo cuando Jon estaba mirando hacia alguna parte oculta del callejón adecuada para esconderse y hacer observaciones, Lily había terminado de examinar la chimenea que estaba repleta de leña que solo estaba medio quemada. Aquí es donde nos encontró antes. Lily miró hacia el lado opuesto de la chimenea, donde Snape había revelado el fondo por última vez antes de terminar la transmisión de polvos Flu. Si se atreve a volver a entrar aquí y no regresar al lado del señor que lo abandonó, eso significa que no queda ningún Auror para vigilar. Dicho esto, Lily cogió una copia recién fechada de El Profeta, que estaba tirada junto a la chimenea. Hacía tiempo que la portada de las noticias había dejado de presentar el torneo de los 3 magos y, como el perdedor final, era natural que el lado británico intentara restarle importancia al impacto de su derrota en el torneo de los 3 magos en Gran Bretaña, y lo más fácil de hacer era tratar de no mencionarlo para que un día la gente se sintiera atraída por otras cosas y activamente pasar a la página. Y las noticias recientes han sido básicamente algunas noticias sobre cambios en los puestos dentro del Ministerio de Magia. En primer lugar, hubo un cambio de jefe de la oficina de Aurores, y hubo especulaciones de que la pésima actuación de Draco en el torneo de los 3 magos había enfadado al caballero y que Lucius había sido destituido de su puesto en el ministerio debido a ello, y ahora estaba sentado en casa sin hacer nada. Incluso Slughorn, quien había sido el dedicado jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional durante los últimos 2 años, fue transferido de su puesto como jefe del departamento a la división de secretaria de la oficina del ministro de Magia. Estas eran señales extraordinarias, y aún más inusuales eran los vagos rumores en la subpágina del diario El Profeta de que el gran caballero recientemente parecía haber querido establecer una nueva escuela de magia en Gran Bretaña. Los periódicos informaron el asunto de una manera tan verbal que parecía como si el periodista que escribió el artículo hubiera visto con sus propios ojos la nueva escuela de magia que se estaba creando.
Pero Jon, que leyó el artículo, no creyó ni la mitad de las letras escritas en él. La idea de que Voldemort quería fundar una nueva escuela de magia era una tontería, en el mejor de los casos un pretexto para apaciguar a los magos de Gran Bretaña. Sin mencionar si tenía la energía para construir una escuela de magia o no, e incluso si la tuviera, ¿qué pasaría con los estudiantes? Dumbledore se había llevado a todos los sangre pura y mestizos que eran aptos para inscribirse en la escuela, a Francia. La nueva escuela de magia de Voldemort tendría que comenzar de nuevo con estudiantes de primer año. Obviamente, esto era imposible, era solo que el supuesto establecimiento de una nueva escuela de hechicería podría haber sonado emocionante por un tiempo, pero los magos no son tontos y podían reaccionar rápidamente al hecho de que el rumor era una broma. Fin del capítulo 429.